Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de aprendizaje de lenguaje y comunicación de este día lunes 23 de agosto. Vamos a recordar un poquitito lo que hicimos la clase anterior, lo que aprendimos la clase anterior, porque hoy vamos a repasar y hacer algunas actividades que tienen mucha relación. ¿Se acuerdan que vimos la biografía? Ya. Hoy día vamos a trabajar con la biografía y con la comprensión de esta. Por lo tanto, en su cuadernito van a escribir la fecha y el objetivo, lunes 23 de agosto del 2021, y como objetivo van a escribir leer y reconocer una biografía. Pueden poner pausa al videíto, como siempre, para que puedan avanzar sin ningún problema. ¿Qué es una biografía? ¿Se acuerdan lo que es una biografía? ¿Qué tipo de texto es y qué contiene ese texto? Recordemos, una biografía es una narración que cuenta la historia o la vida de una persona. Una biografía incluye información profunda sobre la educación, el trabajo, la familia y también de la muerte de esa persona. Tenemos que recordar también que cuando uno comienza a escribir una biografía de alguien, tiene que comenzar siempre con su fecha de nacimiento. ¿Ya? Por ejemplo, eh, vamos a hacer un ejemplo de alguien que no conocemos, pero lo vamos a poner igual y vamos a inventar un nombre, ¿ya? Marcela Rodríguez. Marcela Rodríguez nació el 16 de septiembre de 1990, y así tienen que ir contando después su vida, lo que hizo ella, sus padres, su vida en el colegio, si es que ya es una adulta y ella no va en el colegio, y si es que ya murió, tienen que poner finalmente la fecha de su muerte. ¿Se acuerdan que habían quedado en una tarea de realizar una biografía? Ya, esa tarea la vamos a revisar mañana, así que espero que todos y todas la tengan lista para poder mañana ser leída en clases online. Ya, ¿qué van a hacer el día de hoy? Otra actividad. Escribe en tu cuaderno el siguiente título y las preguntas de comprensión de la biografía. Primero vamos a escribir esto, lo van a escribir en su cuadernito, desde donde dice Violeta Parra, biografía de una folclorista. Y van a escribir las preguntitas en su cuadernito y luego vamos a leer. Y luego de leer vamos a responder esas preguntitas, ¿ya? Entonces, en su cuaderno título, Violeta Parra, biografía de una folclorista. Pregunta número 1, ¿quién fue Violeta Parra? Pregunta número 2, ¿qué hacían los padres de Violeta Parra? Y pregunta número 3, ¿te gustaría hacer lo que hizo Violeta Parra? ¿Por qué? Luego de tener escritas esas preguntitas nos vamos a la comprensión, así que una vez que estén escribiendo ponen inmediatamente pausa al video. Entonces, lo van a leer en silencio, van a tratar de leerlo en silencio y en su casita, lectura silenciosa en un lugar cómodo, sin mucho ruido de fondo, van a poner pausa y después avanzan con la otra lectura y también lo hacen de igual forma, porque no termina acá, ya continúa con otra diapo. Así que pueden poner pausa para luego leer. Luego de leer esta lectura en forma silenciosa, la vamos a leer en voz alta, todos juntos. Violeta Parra, biografía de una folclorista. Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una folclorista. ¿Qué es una folclorista? ¿Saben ustedes? Es una mujer que cantaba y que hacía música folclor, música nacional. Artista textil y pintora chilena. Nació en la provincia de Ñuble, Chile, el 4 de octubre de 1917 y falleció en Santiago el 5 de febrero de 1967. Su padre era profesor de música y su madre una campesina, modista, que cantaba y tocaba la guitarra. Ahí yo me equivoqué porque puso una O en vez de una A y es cantaba. Ahí sí, cantaba. Listo. Que cantaba y tocaba la guitarra. Formaron una familia con 9 hijos, cuya infancia transcurrió en el campo. A los 9 años, Violeta Parra aprendió a tocar la guitarra y a cantar. A los 12 años, compuso sus primeras canciones. Estudió en las ciudades de Lautaro y Chillán. En 1932,
se trasladó a vivir a Santiago e ingresó a estudiar a la Escuela Normal, donde formaban profesores. En 1952, impulsada por su hermano, el poeta Nicanor Parra, comenzó a recorrer diferentes zonas rurales, investigando y recopilando poesía y cantos populares chilenos. Recorrió los más variados rincones del país y cantos populares chilenos. Recorrió los más variados rincones con una guitarra y un aparato para grabar, donde pedía a los habitantes que cantaran sus canciones, las que luego ella interpretaba. Producto de este trabajo, reunió y recuperó numerosas canciones. A casi medio siglo de su muerte, Violeta Parra es considerada un personaje importante, tanto como folclorista y como cantante. Entonces ahí aparecía la biografía de esta folclorista que es Violeta Parra. Pregunta número 1. ¿Quién fue Violeta Parra? Nos vamos a ir al texto y les voy a dar unos segunditos para poder responder. ¿Quién fue Violeta Parra? Ya, por aquí aparece entonces. Violeta Parra fue una mujer que era folclorista, artista textil y pintora chilena. Esas serían entonces las definiciones y la respuesta que ustedes tienen que poner en la primera pregunta. Fue una mujer folclorista, artista textil y pintora chilena. Vamos inmediatamente para allá. Ya. Aquí tenemos entonces. Vamos a escribir. Niños, recuerden dejar un espacio para la pregunta 2 para que les pueda alcanzar. Voy a escribir con el texto mejor, niños, para que no me quede tan desordenado. Ahí sí. Fue una mujer folclorista. ¿Qué más era? Artista textil, y además que decía que era pintora y pintora chilena de nuestro país. Punto. Entonces ahí tenemos las respuestas. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Qué hacían los padres de Violeta Parra? ¿Qué hacían los padres de Violeta Parra? ¿Se acuerdan? Ya, empecemos por su padre. ¿Su padre qué era? Era profesor de música. Entonces, su padre era profesor de música y su madre, ¿qué era su madre? ¿Recuerdan? Su padre fue una mujer campesina y su madre una campesina, pero ella se dedicaba a algo. ¿A qué se dedicaba? Era modista, se dedicaba a la ropa. Modista. Y también, al igual que Violeta Parra, cantaba y tocaba la guitarra. Ahí tenemos la respuesta de la número 2. Y nos vamos a ir a la número 3. ¿Te gustaría hacer lo que hizo Violeta Parra? ¿Por qué? A ver, ya sabemos que Violeta Parra fue una mujer que era folclorista, artista textil y también era una pintora chilena, ¿cierto? Ella aprendió a tocar la guitarra a los 9 años, muy joven, y a cantar. Y a los 12 compuso sus primeras canciones bien chiquititas, ¿cierto? A mí, por lo menos, en particular, me gustaría ser como Violeta Parra, porque me gustaría cantar tan bien como ella y tocar la guitarra tan bien como ella aprendió a tocarla desde chiquitita. Ahí ustedes tienen que poner su respuesta que es personal. Si no les gustaría ser como Violeta Parra, hacer lo que hizo Violeta Parra, obviamente ponen que no, pero deben poner el por qué. Y mañana vamos a revisar también esta respuesta. ¿Les parece? Entonces, ya sabemos que una biografía es la narración que cuenta la vida de una persona. Pero, ¿qué será la autobiografía?
Las autobiografías son relatos que cuentan hechos de la vida de una persona que es a la vez el narrador, el protagonista y el autor. Por ejemplo, mi nombre es Daniela Iglesias. Yo quiero hacer una biografía, pero de mí misma. Entonces eso no se va a llamar biografía porque la voy a escribir yo y la voy a narrar yo. Por lo tanto, se llama autobiografía. Esa es la diferencia. Autobiografía es la biografía que haces tú mismo acerca de tu vida. Miren, leamos la siguiente autobiografía. ¿Se acuerdan de él? Pablo Neruda, cuando leímos la biografía de Pablo Neruda. Bueno, esta es la autobiografía. Esta la escribió él mismo. Dice, esta es una parte de la autobiografía de Pablo Neruda, por si acaso, dice, mis padres llegaron de Parral, donde yo nací. Allí, en el centro de Chile, crecen las viñas y abunda el vino. Sin que yo lo recuerde, sin saber que la miré con mis ojos, murió mi madre y doña Rosa Vaso Alto. Yo nací el 12 de julio de 1904 y un mes después, en agosto, agotada por la tuberculosis, mi madre ya no existía. La vida era dura para los pequeños agricultores del centro del país. Mi abuelo, don José Ángel Reyes, tenía poca tierra y muchos hijos. Los nombres de mis tíos me parecieron nombres de príncipes de reinos lejanos. Se llamaban Amós, Oseas, Joel, Abadías. Mi padre se llamaba simplemente José del Carmen. Salió muy joven de las tierras paternas y trabajó de obrero en los diques del puerto de Talcahuano, terminando como ferroviario en Temuco. Texto. Confieso que he vivido, del autor Pablo Neruda. Este es una pequeña parte de una autobiografía, por eso dice que es fragmento. ¿Ya? Entonces, esta es la autobiografía de Pablo Neruda, lo escribió y lo lee él mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una biografía y entre una autobiografía? Sabemos que ambos son relatos de la vida de una persona, ¿ya? Se enfocan en información pertinente como el nacimiento, la educación, la carrera, los logros, los fracasos, los padres, la familia, de todo eso hablan la autobiografía y la biografía. Pero veamos algunas diferencias entre ellas. Autobiografía, escrita por la misma persona que narra su vida. Suele ser íntima y reveladora. ¿Por qué íntima? Porque cuentan los más íntimos secretos que están escritos y están relatados por el mismo autor. El autor escribe sobre su propia vida y no necesita permiso para hacerlo. Yo no necesito un permiso para poder escribir una autobiografía porque la única persona que me puede dar ese permiso soy yo misma. Entonces, puedo llegar y publicar la mía. Biografía es realizada por una tercera persona, que quiere decir que yo hago una biografía tuya, tú haces una mía. Puede ser autorizada o no autorizada. Existen algunas biografías que no son autorizadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no quiero que mi vida sea expuesta, por lo tanto yo no quiero que esa otra persona escriba una biografía de mí. Por eso, a eso se refiere la autorización de las biografías. Las biografías que no están autorizadas o que no tienen el permiso son más propensas a tener errores. ¿Por qué? Porque no están relatadas por la propia persona. Entonces, muchas veces el que escribe esa biografía se puede equivocar a lo mejor en algún dato o en alguna información. Ya, niñas y niños, espero que les haya quedado claro la diferencia entre biografía, entre autobiografía, que hayan comprendido la biografía que vimos de Violeta Parra. Y mañana vamos a revisar aquellas pendientes de la clase anterior. Recuerden que debían realizar una biografía de algún ser querido, de alguna persona o alguien que ustedes quieran mucho. Ya, niños y niñas, nos vemos mañana entonces para lenguaje y comunicación. Pórtense bien, cuídense mucho. Chao, nos vemos.